Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1. Muy buenos días, bienvenidos a Línea 1 en Radio USACH 94.5 y Canal 50.2 de la televisión digital abierta. También por diario USACH, TV USACH 50.1, Zapping 173 y Mundo 522. Daniela Figueroa Videla, somos Línea 1. ¿Cómo estás, Alejandro Guillal? Con frío. Con frío, sí. Muy buenos días. En este martes 19 de mayo, yo pensé que no iba a estar tan helado como la mañana o madrugada de ayer. Más me equivoqué. Porque mira, la Dirección Meteorológica de Chile dice que a esta hora tenemos 3 grados 3 décimas. O sea que está igual de frío que ayer. Salí de mi casa con, por lo menos el auto, cuando yo miro, ¿sí? Marcaba 6. Claro. Pero se sentía raro, sí, muy frío. La sensación térmica, ¿no? Mucha humedad. El auto, no sé, influirá que es más alta. Pero 3 grados. 3 grados. Pudahuel, la mínima fue a las 5 de la mañana con 12 minutos, 1,7. Ojo. En Santiago, la comuna de Santiago, a las 6,23 fue de 3,1 grados. Y en Tobalaba, bueno, bastante más alta porque la midieron a las 4 de la mañana con 40 minutos, 7,6. Y igual que la tónica de ayer, porque vamos a tener una máxima de 25 grados para esta jornada de martes, totalmente despejado en la capital. Y mañana, miércoles 20, último día hábil para la mayoría de las y los trabajadores, porque esta semana corta, el jueves 21 de mayo, glorias nadales y para muchos, incluyéndonos, viernes 22 sanguchito. Bueno, el miércoles mañana vamos a tener 22 grados, 6 de mínima y baja el día jueves a 17 la máxima con una mínima de 8. Así que menos oscilación térmica que estas jornadas. Muy rápido, reviso qué hay en las callecitas, Ale. A ver. Hay restricción de pista izquierda en Vespucio Sur al poniente, esto es el sector Ciencias. Mira, hay restricción en el sector Ciencias. ¿Eso es por San Miguel, la cisterna? En la cisterna, sí, en la comuna de La Cisterna debido a una colisión de auto con moto, congestión desde el enlace de acceso sur. Y en Las Condes hay restricción de pista en camino La Fuente con Carlos Peña Otaegui. Ay, tengo una amiga que vive ahí. Bueno, debido a fuego en cables del tendido eléctrico, bomberos en el lugar, así que precaución en ese punto de la comuna. Y el metro de Santiago, revisemos rápidamente cómo está, con la hora punta, por supuesto desde las 6 de la mañana, todo disponible, así que no hay ningún inconveniente. ¿Restricción? Para hoy martes 0 y 1, no lo saque aunque haga frío, usted metro nomás. Además que el parte debe ser caro, ¿sí, no? No tengo idea. O sea, tú no incumples la ley. Es que me parece muy bien. Mi auto es más nuevo, entonces lo catalítico todavía funciona. Sí, el que puede, puede. Que está catalítico soy yo, pero sigamos. Vamos con la pregunta del día que ya está alojada en Instagram, nuestra red social principal para estas cuestiones, donde nosotros invitamos a que participen nuestros auditores. @Radio USACH, @TV USACH. ¿Cómo dice? Primero, ha hecho mal la pega. No, pues parlamentarios de oposición. Van a interpelar a la ministra Steiner para pedirle explicaciones por su plan de seguridad. Entonces la pregunta es, las alternativas que ofrecemos para, bueno, hacer una cosa que se pueda tabular, que lo ha hecho mal. Eso, ha hecho mal su trabajo. Ya, ¿qué más? Es un show mediático. Todo esto. ¿Pero de quién? Sí, en todo caso, de los parlamentarios puede ser. Pues. Creo que en este caso responde a eso, ¿no? El show mediático de los parlamentarios respecto a la interpelación a la ministra Steiner. ¿Y la tercera opción? Es una fiscalización necesaria. Ojo que la interpelación no es un castigo, sí. Es citar a un ministro. Exacto, que dé explicaciones, básicamente. Exacto. En Europa, sí, los jefes de gobierno van habitualmente al Congreso a explicar sobre todo temas complejos o que son controversiales. Sí. Así que no significa que la están castigando, le están pidiendo, mire, ¿sabe qué más? Hagamos una sesión formal y explíquenos punto por punto cuál es su diseño estratégico. Tráiganos el anillado. Claro. Impreso, en 1000 páginas. Y con copia. Exacto. ¿Y le van a permitir el PowerPoint o no? Sí, deben permitir. Oye, maldad igual, ¿ah? ¿Por qué no le dejaron? ¿Era muy fome con PowerPoint? Yo no sé, de repente hay cosas sutiles. Hay que facilitar la exposición del ministro. Denle todas las facilidades. Si le sale mejor con PowerPoint, mejor, porque leyó y digamos las cosas con franqueza, parecía alumna de colegio primario. Sí, la verdad es que aprendiendo así a manejar. Le costó mucho leer y la dicción y bueno, y el contenido, sin duda. Pero le hizo empeño. Le hizo empeño. Vamos con las principales noticias de esta jornada cuando son las 7:35.
En Línea 1, las noticias que definen la actualidad. El Banco Central informó que la economía cayó un 0,5% en el primer trimestre del 2026, el peor resultado en 17 años, debido al retroceso de los sectores agropecuario, silvícola, minero, manufacturero y pesquero. Tras conocerse las cifras, el viceministro Daniel Mas insistió en aprobar la megareforma y dijo que Chile no aguanta más un año de estancamiento y mediocridad. En tanto, el ministro de Hacienda dijo que la culpa es del gobierno anterior. La oposición anunció una interpelación contra la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, acusando la inexistencia de un plan de seguridad del gobierno. La secretaria de Estado respondió a las críticas asegurando que el plan sí existe, aunque reconoció que falta socializarlo y darlo a conocer con mayor profundidad. La interpelación se proyecta para la primera mitad de junio. El padre de la menor que cayó desde un piso 11 en Las Condes quedó detenido en tránsito a la espera de lo que resuelva la Corte de Santiago sobre la medida cautelar. El imputado fue formalizado por homicidio por omisión con dolo eventual, aunque el tribunal recalificó el delito como cuasidelito de homicidio y rechazó la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía. La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una serie de artículos de la mega reforma impulsada por el gobierno vinculados a materias ambientales, regulatorias y de inversión. Entre las normas despachadas destacan cambios al sistema de evaluación de impacto ambiental, al régimen de concesiones acuícolas y ajustes a la institucionalidad, iniciativas que ahora deberán ser revisadas por la Sala de la Cámara. El Senado aprobó en general el proyecto Escuelas Protegidas, iniciativa que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa. La propuesta avanzó por 24 votos a favor, 6 en contra y 11 abstenciones y continuará su tramitación en segundo trámite constitucional con discusión inmediata. El gobierno consiguió una prórroga para la implementación de la Ley de Seguridad Privada ante las dificultades derivadas de trámites pendientes y del próximo vencimiento de los plazos establecidos en la normativa. La medida busca enfrentar retrasos en autorizaciones, capacitaciones y plataformas tecnológicas necesarias para la puesta en marcha del nuevo sistema. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, anunció que va a impulsar nuevas facultades para las Fuerzas Armadas durante los estados de excepción y que dará urgencia al proyecto de reparación para víctimas de la macrozona sur. También informó que buscarán autorizar a militares para realizar controles de identidad, registros de vestimenta y vehículos y detenciones en flagrancia mientras rija la medida constitucional. Manifestantes y policías se enfrentaron en el centro de La Paz, mientras Bolivia registra 22 bloqueos en distintas rutas del país en medio de la creciente crisis económica, social y política. Los cortes de caminos han provocado escasez y alzas de precios, con comerciantes y consumidores advirtiendo problemas de abastecimiento debido a las dificultades de transporte. 7:38. Entrevistas en Línea 1. Estamos saludando a la visita. Me pillaron así, justo. bienvenida. Pero así en no. grande. Claro, es que este tema es bien importante. Fíjate que en Chile lideramos las estadísticas en Latinoamérica y en materia de cobertura, rendimiento, etcétera. Pero la mitad de la gente piensa que la educación chilena es pésimo. Y hay una cierta sensación de que los jóvenes y las jóvenes no están recibiendo la formación necesaria para insertarse en el mundo adulto, tanto en lo laboral, en lo social, en lo político. Es extraño, pero en estos días hay señales contradictorias, algunas positivas, otras negativas. De eso vamos a conversar de ipso facto. Exactamente, porque vamos a hablar de la recuperación durante este año 2026 de la asistencia respecto también desde el año 2019. Y vamos a hablar, por supuesto, también de la reunión que tuvo el presidente José Antonio Kast en este encuentro de Directores por Chile. ¿Quieren crear una comisión así como el CRUCH? Entre directores también de los colegios. Esto lo vamos a hablar con Ingrid Olea, directora ejecutiva de Educación 2020, que ya está con nosotros en el estudio. ¿Cómo estás, Ingrid? Bienvenida. Buenos días, por acá muy bien, con harto trabajo. Harto trabajo. Con la contingencia. Harto desafío. Todos los días hay alguna novedad, un ajuste por algún lado, ajuste por otro, pero cifras extrañas, porque esa es la contradicción, Ingrid.
Por un lado, las encuestas dicen, las mediciones, que lo estamos haciendo regio en relación a América Latina. A lo mejor América Latina es un desastre, pero por lo menos en nuestro barrio la cosa anda bien. Pero la percepción de la gente es otra muy distinta. Y junto con el tema rendimiento, lo que la gente cree ver es un deterioro progresivo de la convivencia escolar, que por lo demás es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad chilena. Vamos a darnos una vuelta a la Cámara de Diputados y vamos a entender el drama de Chile. Pero vamos a la educación en concreto. ¿Cómo se explica esta contradicción? Bueno, como dices, efectivamente en el barrio Chile es el que destaca en la mayoría de los indicadores, pero cuando nos vamos al barrio del que también somos parte, OCDE, estamos abajo en los rankings, ¿sí? Eso, bueno, tiene muchas y diversas explicaciones, pero nosotros hoy en día lo que tuvimos durante muchos años fue una trayectoria de ascenso en muchos indicadores y lo que el diagnóstico que comparten también muchos expertos, es que hoy llegamos a un estado como de estancamiento en resultados, principalmente de aprendizaje, que si hubiésemos seguido la trayectoria, estaríamos como entrando al barrio OCDE, pero como estamos en este estado de estancamiento, seguimos en este barrio latinoamericano. ¿Y por qué? ¿Te has fijado que siempre partimos como caballo inglés y de repente nos chantamos? Sí. Sí. ¿Tiene esa percepción? Totalmente, estoy de acuerdo. Y de hecho siempre nos estamos comparando con los grandes, pero no alcanzamos a llegar, como bien dice Alejandro, en esa carrera. La chaucha para el peso. Exacto. Vamos con el tema de la asistencia, la importancia que tiene, ¿no? Sobre todo cuando, y corrígeme Ingrid, se habla de un 85% de asistencia, que es el límite y ahí ya es deserción. Ahora en marzo de 2026 estamos promediando, según el Mineduc y su centro de estudio, un 90,9% de asistencia, un 0,5 por sobre el año pasado, que era 90,4%, y sobre todo si pensamos en los años también previos, no estamos todavía por sobre los años previos a la pandemia. Pero hablemos de la importancia de la asistencia, porque también en el desglose del análisis, más del 75% de las y los estudiantes asistieron esta cantidad de veces, o sea, más del 90%. Expliquemos también por qué es una buena señal, porque no es solo ir, ¿no?, al colegio, calentar el asiento y escuchar. Esto está hablando también de un trabajo sistémico. Sí. Bien, volviendo a la parte de los resultados, es de base imposible mejorar los resultados si los estudiantes no están en el colegio. Eso, entonces basal. Es una condición que es como quizás bien básica, pero que siempre es un tema en los colegios de... primero, porque es muy importante para los aprendizajes, y segundo, porque nuestros colegios tienen el incentivo de la asistencia por el financiamiento. Sí. Entonces siempre ha sido un tema muy central en los colegios y lamentablemente en la pandemia se normalizó la inasistencia. En los años de pandemia, evidentemente, hubo inasistencia por otras razones, pero después de eso se normalizó hace frío, quédese en la casa nomás. Sí. O se va a enfermar, si están todos los compañeros enfermos. Eso por lo menos hasta el 2023, ¿o no? O sea, ahora lo estamos revirtiendo. Claro. 2026 lo estamos empezando a revertir. El 85% es el legal para pasar de curso, claro, ¿sí? Pero ya como en la evidencia internacional y en los expertos ya le subimos ese rango a que de 90 para arriba está bien, 90 para abajo ya le llamamos inasistencia crónica. Perdona, ¿eso es como faltar 20 veces en el año? ¿Cuánto es más o menos? Claro, sí, es como faltar un día cada 2 semanas, claro, viernes por medio. Es harto, sí, es harto. Es harto, claro. Entonces, lo que estamos viendo ahora, y que ha sido no solo un trabajo como empujado desde la política pública, el plan de reactivación que tuvo el gobierno anterior, sino que es un trabajo que principalmente han hecho las miles de profesoras y profesores y directoras, inspectores en los colegios de no llegó, llamemos, no llegó varios días, vamos a la casa, hacer actividades con los estudiantes para que se entienda la importancia de la asistencia y que nos han llevado afortunadamente a subir este indicador al que tenemos hoy día, que un 90% a nivel sistema es un número que ya entra en el terreno de lo aceptable, digamos. Y también acá yo creo que hay que destacar que no solo es el sistema el que se está comportando mejor, porque el sistema también tiene distintos niveles y, por ejemplo, los datos nos dicen que en los sectores donde hay mayor población migrante, las inasistencias son más altas. Es una población que por tema cultural tiende a faltar más al colegio. Los viernes, pero a ver,
Y las zonas extremas, rurales. Porque trabajan, porque está cultural. más normalizado, cultural. Cultural. En la comuna de Santiago hay un grupo de estudiantes que cuesta mucho que sobrepasen el 80%. Desde los datos estos, sin irnos a conjeturas ni nada. Entonces también, si bien hay sectores donde todavía no están llegando al 90%, se han visto trayectorias positivas. Y ahí yo creo que también es muy valioso destacar algunos, por ejemplo, algunos SLEP que están mejorando mucho sus tendencias de asistencia. ¿Y deserción? La deserción nosotros le llamamos exclusión. Los alumnos no desertan, sino que el sistema los excluye. Una diferencia de concepto que hemos tratado de instalar. Y nosotros en este momento también hemos logrado llegar a números aún mejores que antes de la pandemia. Entonces, eso también, desde la política pública, el plan de reactivación del gobierno anterior, tenía un componente importante ellos le llamaban la revinculación, de ir a buscar a los estudiantes y hacer ese trabajo. Pero también ahí yo creo que es interesante que la gente sepa que se ha dado un fenómeno en los quintiles, en el quintil más rico, que es que ahí ha aumentado la exclusión, no por motivos de que los estudiantes están dejando de ir al colegio, sino por el homeschooling. Sí, estaba pensando en esa arista. Familias en la casa. Familias que dicen, le vamos a hacer clases en la casa. Exactamente. Con profesor, como opción. Como pasaba en el siglo XIX entre la aristocracia. Claro, con la Así es. institutriz, Entonces, qué sé yo. Sí. Entonces ahora yo creo que es aún más destacable los datos que tenemos, que son mejores que la pandemia, porque dentro de ese número están incluidos un sector que está por opción fuera del sistema. Quiero detenerme porque es súper interesante lo que planteabas, Ingrid, respecto a, no es solo un tema semántico, debe ser epistémico, ¿no? Y creo que las palabras son importantes y así lo ha hecho saber la ciudadanía y la opinión pública respecto a declaraciones del presidente o de los ministros que confunden cosas. Hablemos de por qué ustedes usan el concepto exclusión, que no solamente tiene una dirección distinta, y no deserción. ¿Por qué? Porque eso es interesante también para entender la responsabilidad tanto, no solo del Estado, sino de las comunidades educativas, como también de las y los estudiantes de todos los niveles, o las familias, cuando son sobre todo más chiquititos. ¿Por qué hablan de exclusión y no de deserción? Bueno, en Chile hoy día tenemos un marco normativo, especialmente desde la promulgación de la Ley de Garantías de la Niñez, que establece que los niños y niñas, que se entiende de 0 a 18, son sujetos de derecho y tienen derecho a la educación, y cuando ese derecho no se está concretando, entonces es una responsabilidad de nosotros, de los adultos, que ese derecho se vuelva a concretar. No es una responsabilidad del estudiante no estar en el colegio. Aunque tenga 17 años, es una responsabilidad de los adultos y es de su familia, de su colegio, del Estado, que ese estudiante pueda volver a acceder a lo que es su derecho, que es la educación primaria y secundaria en nuestro Independiente país. si incumple la normativa y los reglamentos. Sí. En este caso de no faltar más de 20 veces o el porcentaje tiene que ser superior, digamos, de asistencia del 85%, de toda esa normativa. Así es, aunque los estudiantes falten a clases, siguen teniendo derecho a la educación, y también allí incluso lo podríamos llevar a un tema como de costo-beneficio. Un estudiante que sale del sistema escolar es 10 veces más caro volver a ingresarlo. Ahí hay fundaciones como la Fundación Súmate, que hace el trabajo más intenso y son los que miramos en este tema. Ellos, además de la subvención, le ponen una cantidad de plata que es, no sé, 5 veces superior para un estudiante que fuera del sistema pierde las rutinas, pierde muchos hábitos. Entonces no es volver a hacerle clases de funciones matemáticas en tercero medio, sino que es volver a hacer todo un trabajo. Y sin sumar la salud mental o socioemocional también, ¿no? Claro. Ese es otro tema. Ahora, quedando un poquito en este punto que debe mejorarse, que una persona se sienta excluida, encuentro atroz, sobre todo en un colegio. Eso tiene que ver con el bullying, eso tiene que ver con la dificultad de aprendizaje de algunos niños en relación a otros y que se sienten incómodos, mal, se sienten aislados, se pierde el sentido de pertenencia. ¿Que hay una dinámica que explica esto? No exclusivamente una. Todas las que mencionaste efectivamente inciden en que los estudiantes terminen siendo excluidos del sistema, pero desde los datos al menos lo que siempre podemos ver es que la inasistencia aumenta ese riesgo.
Entonces, la inasistencia por el motivo que sea. Y ahí también hay que incluir los motivos de cuando la infraestructura del colegio es deficiente y si los estudiantes efectivamente pasan mucho frío en el colegio, hay un incentivo a no asistir y cuando uno empieza a ver que los estudiantes no asisten al colegio, se activan estas alertas que también debiesen ser alertas que la política pública, el colegio, la red, digamos, que apoya al colegio en esto, debiese activar y decir, oye, acá hay un riesgo. Vamos a ver qué le pasa a este estudiante, si es un problema de bullying, si es un problema de salud mental, si es un problema de no tiene cómo llegar al colegio. Y ahí también esta ley de garantías que complementa los derechos de los estudiantes, ya se crearon oficinas locales de la niñez, que son el dispositivo, hay una en cada comuna que debiese coordinar. Acá están los colegios, me levantan alertas, yo sé cómo funciona acá el COSAM, el de salud mental, el CESFAM, si tengo apoyos de la sociedad civil para abordar estos problemas, las policías cuando sea necesario, y activar esa red para prestarle el apoyo al colegio. Acá también hay un punto que se le pide al colegio que se haga cargo de todas estas cosas, y hay mucho de esto que si bien ocurre en el colegio, se detecta en el colegio, pero no es responsabilidad todavía hay del muchos niños que tengan que salir a trabajar para ayudar a su familia. Yo viví en colegios públicos toda la vida, incluso en séptimo año, séptimo, octavo, llegábamos, pero ya primero medio no todos entraban, porque tenían que salir a trabajar, porque son familias que viven en situaciones precarias, no está el padre, la madre, que ya no se la puede con tantos hijos. ¿Todavía existe eso o ya es un tema superado? Mira, desde así los datos hoy día en la foto grande no tenemos un problema de trabajo infantil, ¿ya? Pero sí existen en lugares puntuales y en épocas puntuales problemas de inasistencia por trabajo que se vincula principalmente como a los trabajos de temporada, a los temporeros. Entonces empieza la temporada y hay estudiantes que faltan 1 o 2 meses o se van un mes antes de que terminen las clases o entran un mes tarde, y por eso es tan importante la cifra que nos dieron ahora, porque marzo determina mucho como, claro, cómo va a ser el año. Cómo va a ser el año. Estamos conversando con Ingrid Olea, directora ejecutiva de Educación 2020 aquí en Línea 1. Ingrid, ya que estaban hablando a propósito de la convivencia escolar o de las comunidades educativas en general, porque sabemos que además los padres a veces están involucrados en problemas y situaciones violentas. ¿Qué te parece este proyecto de ley que ya está en el Senado aprobado, ¿no?, en general, de las escuelas protegidas? Si resuelve o no el problema, porque acá se metieron muchas cosas en el saco, esto es más punitivo, sin duda, pero aporta, dificulta y sobre todo pensando, ya que el presidente Kast hablaba de que los directores y directoras de los colegios de nuestro país son el corazón del proyecto educativo, complica más justamente cuando tienen que hacer labores que son básicamente, no sé, de un guardia de seguridad, de un carabinero, a lo más de un inspector, pero nada tiene que ver con la figura, digamos, no solo pedagógica y cercana que tiene que tener a propósito de la crisis de la autoridad. ¿Qué te parece escuelas o cómo les parece a ustedes desde Educación 2020, escuelas protegidas? Bueno, en el proyecto de Escuelas Protegidas, uno parte de esta premisa que obviamente todos queremos que la escuela sea un lugar protegido, pero nosotras estuvimos en el debate en el Senado exponiendo y hay un acuerdo en que esto no resuelve el problema de fondo, no resuelve el problema de niños que terminan optando por la violencia para resolver sus problemas, incluso la violencia extrema con armas. Y eso es un problema que no se arregla con una política pública, con una acción, con un proyecto de ley, sino que es un proceso que es mucho más complejo, que es mucho más extenso también. Entonces, este proyecto lo que busca es abordar el problema que básicamente nos reventó ahora en la cara de ocurrió un asesinato en un colegio, una tragedia que nunca debiese haber ocurrido y estamos reaccionando frente a eso. Ahora, nosotros creemos que la forma en la que se está reaccionando, el Ejecutivo argumentó que estos equipos escolares en los colegios necesitan tener más herramientas para enfrentarlo, que es real. Muchas veces los directores, los equipos se sienten medio de manos atadas de qué vamos a hacer con esto y se reaccionó en el fondo dándole estas medidas.
Y lo que sí contempla el proyecto es que ninguna es obligatoria. Todas son cuando el colegio, y no solo la directora, sino que el colegio, en acuerdo con los trabajadores, con los padres, con los estudiantes, acuerden que es necesaria la medida del detector de metal, de la revisión de mochila, entonces se puede implementar. El gran problema que nosotros evidenciamos en esto, y que también lo plantearon varios parlamentarios, es que no tiene presupuesto. Entonces, básicamente, si vamos a hacer un protocolo de revisión de mochilas, porque legítimamente las familias y los profesores se van a sentir más seguros con eso, ok, pero ¿qué vamos a dejar de hacer para destinar hablemos de esas las horas? platas, de los Hablemos recortes. del hipérbole. Vamos una vez más a hacer promesas que no se van a poder cumplir, pero la gente se queda con la sensación que se va a cumplir. ¿Pasa mucho eso? Sí. Generar efectos así, claro, que la porque gente acá crea que... se ha hablado de la revisión de mochilas y no creo yo que suceda, o sea, no va a suceder en la mayoría de los colegios, va a suceder en algunos, y en algunos la preocupación que nosotros tenemos es este proyecto de ley no tiene informe financiero, es 0 pesos. Entonces, ahora estamos diciendo que las mochilas tienen que revisarse por personal capacitado. Sí, ¿Qué personal? exacto. ¿Con qué capacitación? ¿A La qué hora ministra vamos a hacer? seguridad para ahí en la puerta colegio por colegio. Como buena fiscal. Okay. Y Ingrid, brevemente, solamente ya que estamos hablando de los recortes, ¿te preocupa lo que pueda suceder con los liceos bicentenarios, que dicen que justamente el Mineduc recortó casi la mitad de estos más de 420 liceos bicentenarios que hay a lo largo de todo el país? Sí, nos enteramos por la prensa de los recortes en educación, que los recortes en educación suman 197.000 millones. Los liceos bicentenarios son 2.000 millones, que es el 50% de su presupuesto. O sea, pero líquida. Aún más preocupante es la infraestructura de la educación pública, que es 10 veces ese monto. ¿Qué dirán los piñeristas? Porque los liceos legado bicentenarios, legado a Piñera, le quitan la mitad del presupuesto, matan el proyecto. Eso es. No creo que maten el proyecto, va a seguir existiendo, y también por esta misma razón que tiene este apoyo externo, tienen inversión. Ahí hay fundaciones que hacen un muy buen trabajo apoyando a los liceos bicentenarios para poder tener apoyos que no dependan necesariamente del Estado. Pero en educación escolar nos estamos fijando en los liceos bicentenarios, que le recortaron 2.600 millones, pero a salud escolar de la Junaep le recortaron 2.000, a la Agencia de la Calidad le recortaron 5.000 y a la infraestructura de la educación pública le recortaron 22.000, que es el 20% de su presupuesto. Entonces los servicios locales de educación tenían ya lista sus propuestas de mejora de infraestructura, todas detenidas porque se bajó el presupuesto en todos los servicios locales para poder mejorar la infraestructura. Y a eso hay que sumar también la pausa que proponen para los SLEP, entre otros temas de la educación. Bueno, seguiremos. De esta visita, pues. Hashtag seguiremos. Ingrid Olea, directora ejecutiva de Educación 2020. Gracias por conversar con nosotros sobre estos temas que tanto nos preocupan. Muchas gracias por la invitación. Gracias, linda jornada. Que vaya bien, con mucho frío, pero en fin. Sí, abrígate. 2 minutos para las 8. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Estás en Línea 1. Regresamos en instantes. Elegir para nuestros hijos e hijas una vida activa y optar por una alimentación saludable? ¿Y qué pasa cuando las oportunidades escasean? ¿Es una elección para todas y todos? ¿O es necesario hacer algo más? En los colegios de Chile, hoy se requiere tener más actividad física, más kioscos y oferta de alimentos saludables alrededor de las escuelas. En Observación, trabajamos en los territorios y promovemos diálogos sociales amplios y transversales. Así, repensamos los sistemas y entornos que influyen en cómo comemos y cómo vivimos. Porque la vida activa y la alimentación saludable no son un eslogan, se construyen. Infórmate, participa, cuestiona. www.observacion.cl. En Instagram, @observacion.cl. Proyecto Fondef ANID, Escuela Más Saludable. Te invitamos a conocer la Editorial Usach, un espacio donde se encuentran la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica infantil y juvenil.
además de los libros publicados por académicas y académicos de la Universidad de Santiago de Chile y otras casas de estudio. Visítanos de lunes a jueves de 9 a 18 horas y los viernes hasta las 17 horas en Librería Planetario, Avenida Víctor Jara 3453, Estación Central. Revisa nuestro catálogo en librería.editorialusach.cl. Estamos de vuelta. Esto es Línea 1. Línea 1 y las noticias que marcan la actualidad. El Banco Central informó que la economía cayó un 0,5% en el primer trimestre de 2026, el peor resultado en 17 años, debido al retroceso de los sectores agropecuario, silvícola, minero, manufacturero y pesquero. Tras conocerse las cifras, el viceministro Daniel Mas insistió en aprobar la mega reforma y advirtió que Chile no aguanta un año más de estancamiento y mediocridad. La oposición anunció una interpelación contra la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, acusando la inexistencia de un plan de seguridad del gobierno. La secretaria de Estado, por su parte, respondió a las críticas asegurando que el plan sí existe, aunque reconoció que falta socializarlo y darlo a conocer con mayor profundidad. La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una serie de artículos de la mega reforma impulsada por el gobierno vinculados a materias ambientales, regulatorias y de inversión. Entre las normas despachadas destacan cambios al sistema de evaluación de impacto ambiental, al régimen de concesiones acuícolas y ajustes a la institucionalidad, iniciativas que ahora deberán ser revisadas por la sala de la Cámara. Esta madrugada se realizó un nuevo operativo policial en Temucuicui, que culminó con la detención del comunero mapuche Jorge Huenchulayan Cayul por parte de la PDI, en conjunto con Carabineros. Huenchulayan mantiene 2 órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas, tenencia ilegal de municiones y usurpación no violenta. Manifestantes y policías se enfrentaron en el centro de La Paz, mientras Bolivia registra 22 bloqueos en distintas rutas del país en medio de la creciente crisis económica, social y política. Los cortes de caminos han provocado escasez y alzas de precios, con comerciantes y consumidores advirtiendo problemas de abastecimiento debido a las dificultades de transporte. 8:02. Entrevistas en profundidad. Línea 1. Malas noticias. El Banco Central corrigió a la baja el desempeño económico del primer trimestre y confirmó una caída del 0,5% del PIB. Conocía la cifra, el ministro de Hacienda dijo que era culpa del gobierno del presidente Gabriel Boric, mientras que el viceministro Daniel Mas insistió en la necesidad de aprobar la mega reforma. Chile no aguanta más. Un año de estancamiento y mediocridad. Con ello vamos a conversar con el exministro de Economía, Carlos Ominami, que ya está en contacto con nosotros acá en Radio USACH y TV USACH. ¿Cómo está, Carlos? Muy buenos días. Hola, gracias por acompañarnos. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Oh, gracias a usted. Nosotros agradecemos la buena disposición. Oiga, ¿qué está pasando? Porque más allá de que hay 2 meses de gobierno, 3 meses, nadie alcanza a cambiar una realidad, sobre todo en materia de la economía de un país. Pero uno suponía que la sola elección de Kast, que despertó tanto entusiasmo en el gran empresariado, iba a incentivar mayor inversión y un estado de ánimo de la gente más conservadora, en fin, en el sentido que esto iba a mejorar. Y eso es importante para crecer en la economía, pero lejos de eso cayó un 0,5%. ¿Qué está pasando que no se está dando lo que se esperaba políticamente? Bueno, creo que un número efectivamente bien preocupante, porque como se ha dicho, esto se compara solamente con el primer trimestre luego de la crisis subprime de 2008. Entonces, es un dato que hay que tomar con bastante inquietud. Creo que además forma parte, sí, de una tendencia bastante más larga. Hace ya más de 10, 12 años que la economía chilena está creciendo muy poco. Y ese bajo crecimiento ha atravesado por gobiernos, digamos, de centro izquierda, de corte progresista, como también gobiernos de centro derecha. Por de pronto atravesó los 2 periodos del presidente Sebastián Piñera. Entonces, es un tema mucho más de fondo, un tema mucho más estructural.
Creo que en los datos siempre no hay que sobreinterpretar los datos mensuales, pero aquí estamos hablando ya de un trimestre, y creo que un dato que hay que tomar con particular atención es la fuerte caída de las exportaciones, caen un menos 4.9% de caída, y eso creo que confirma lo que venimos diciendo mucho respecto del diagnóstico principal de la economía chilena, que son los motores del crecimiento, que fueron muy importantes durante los años finales de los 80, durante todos los 90 para impulsar el crecimiento, son motores que hoy día están bastante más desgastados. Ya la economía no puede seguir dependiendo de los sectores tradicionales de exportación como el cobre, como el sector pesquero, que también tuvo una caída muy fuerte, como la agricultura. Hay que avanzar en la creación de una nueva plataforma productiva. Tenemos las condiciones para eso, pero para ello hay que desarrollar también una estrategia que nos permita avanzar en esa dirección. Esto no es simplemente tema de piloto automático o de desatar, como algunos dicen, los espíritus animales del mundo empresarial para que las cosas puedan retomar dinamismo. Creo que, en síntesis, un dato muy preocupante que habla de una tendencia de más largo plazo que viene desarrollándose en la economía y que requiere también de unas definiciones mayores. No basta que con la rebaja de impuestos. Por de pronto, la rebaja de impuestos que plantea el proyecto de llamado reconstrucción va a incidir negativamente porque es un proyecto que es procíclico. Allí donde la economía está cayendo, lo que hay que hacer es buscar sustentar la demanda, sustentar por la vía de aumento del consumo, por la vía de aumento de la inversión, y eso en el corto plazo el proyecto del ministro Quirós claramente no lo hace. Don Carlos, a ver, quiero preguntarle también si esto, de alguna manera, este PIB tan bajo, este crecimiento tan paupérrimo o mediocre, como dicen, ¿no? Ellos desde el gobierno, le da un respaldo, una espalda, valga ahí la cacofonía, respecto a sacar adelante la mega reforma, cuando Quirós dice, ¿no?, que este es el peor trimestre desde la crisis subprime. Y cuando también usted ha señalado, y acá creo que también hay un análisis interesante que nos podría profundizar, de que este gobierno, y sobre todo Quirós, no solo tiene un tipo, digamos, de liderazgo autoritario que está, digamos, liderando básicamente a todo el gabinete, sino que quiere, en sus propias palabras, refundar la economía chilena. Y lo comparó también de alguna manera con Pinochet. Entonces, estos datos, de alguna manera, son un buen caldo de cultivo para que siga emergiendo justamente esta mega reforma y la ciudadanía le dé el respaldo en las discusiones legislativas. Mira, yo creo que esta es una interpretación bastante abusiva la que hace el ministro Quirós. Yo no lo comparé con Pinochet, lo comparé con Sergio de Castro, que fue ministro del general toda la razón, Pinochet. Sí. De ministro de Hacienda de Pinochet, toda la razón. Yo creo que es una declaración bastante odiosa porque no da cuenta de dos cosas. El presidente Kast, que se recuerde, el ministro Quirós fue electo en diciembre del 2025, y por tanto entonces todo el primer trimestre del 2026 es un trimestre en donde ya todos los actores saben que el futuro presidente va a ser José Antonio Kast. Ahora, ese es un hecho de la realidad, pero sería también bastante injusto decir no, esto es responsabilidad del presidente Kast. Yo creo que eso no es así, y porque hay una razón también que tiene que ver con lo que conversábamos recién, el estancamiento más bien secular de la economía chilena, y a su vez el hecho de que se ha desatado una crisis internacional muy fuerte, producto sobre todo de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que produjo los resultados que conocemos en materia de alza de los combustibles. Entonces, creo que es una interpretación bastante antojadiza. Creo que no es fidedigna respecto de los datos, respecto a las tendencias que están operando en la economía chilena. Y reitero, ellos van a decir que efectivamente aquí de lo que se requiere una mayor urgencia sacar adelante este proyecto. Yo creo que francamente están equivocados, porque este proyecto, desde el punto de vista macroeconómico, en el corto plazo, es claramente recesivo. Sí. No, cuando en economía, ¿de qué es lo que se trata? Y Chile lo ha hecho razonablemente bien durante los últimos años. Cuando las cosas van para abajo, hay que aumentar la demanda, hay que tratar de aumentar el gasto dentro de límites razonables, aumentar el gasto público dentro de límites razonables, para los efectos de no profundizar el efecto recesivo. Aquí lo que está haciendo este gobierno con este proyecto
que rebaja impuestos, pero a su vez también rebaja gastos, lo que está haciendo es justamente profundizar los efectos recesivos. Y esto es lo que está haciendo, y hay bastante consenso en el sentido de que la economía durante todo el año 2026, que uno va a decir, mire, el primer año de gobierno del presidente Kast, va a crecer menos del 2%, es decir, va a crecer menos de lo que estaba creciendo durante el gobierno del presidente Boric. Sí, bueno, de hecho están imitando mucho el modelo de Milei, pero Milei, si bien ha reducido la inflación, a pesar que se le escapa a ratos, pero la ha reducido en relación a lo que había, y por otro lado ha bajado mucho el gasto, no ha tenido resultados en aumento de la productividad y de fuentes laborales. Y eso está explicando una creciente malestar social. En otras palabras, ¿qué sustentabilidad sociopolítica tiene apretar el cinturón y bajar los impuestos y no tener resultados, sino al contrario? Porque si restringe el consumo interno, muchas pequeñas y medianas empresas no van a resistir. Solo quiero sumar breve, Carlos, y perdónale, respecto a lo que dice Alejandro, porque justo, ¿este es el proyecto del gobierno de Kast que imita al de Milei? Quiero sumar eso. ¿O es el de Quirós? Porque no sabemos cuál sería el de José Luis Daza. Mira, hay varias cosas en sus preguntas. Primero, respecto de Argentina, Chile tiene una situación completamente distinta de Argentina. Nosotros no tenemos hiperinflación, ellos estaban con inflaciones de más del 30% mensual. Y en eso, efectivamente, la política de contención de la inflación de Milei ha tenido éxito. Ahora, con un Ahí se nos fue la señal, se congeló. Estamos conversando esta mañana con el exministro de Economía, Carlos Ominami, a propósito de los datos macroeconómicos. Sí, además... Yo ahí lo estoy escuchando, no sé si ustedes me escuchan bien. Sí, ahora sí. Retome nomás, Carlos. Lo que yo Carlos. estaba diciendo es que tenemos una situación bastante distinta desde el punto de vista estructural que la de Argentina, pero desgraciadamente la forma como está procediendo el gobierno se está comenzando a aparecer en algunos aspectos. ¿En qué sentido? El gobierno está haciendo una rebaja de impuestos que va a tener un efecto importante en caída de recaudación. ¿Qué es lo que ocurre con esto? La única posibilidad que ellos tienen de compensar esa caída de la recaudación es sobre la base de continuar disminuyendo el gasto. Ya lo hicieron respecto de las partidas en salud, en el caso de la atención primaria, en el caso de los hospitales, pero van a tener que seguir en esa línea, porque si eso no lo hacen, lo que va a ocurrir es que se les va a deteriorar la clasificación de riesgo a nivel internacional, y eso ya simplemente es marcarse un autogol gigantesco. Hay un gobierno que quería promover la inversión, que quiere que vengan inversionistas extranjeros, enfrentar esta situación con una caída en la evaluación de riesgo, con una situación en donde Standard & Poor's, Moody's le diga, mire, la verdad es que aquí ustedes están profundizando el estrés fiscal de la economía chilena. Eso para ellos creo yo que es una línea roja, y para no traspasar esa línea roja van a tener que meter de alguna forma motosierra en el gasto. En eso, yo vengo insistiendo hace varias semanas en esto. El proyecto de reconstrucción es un proyecto bastante opaco, porque habla de las rebajas de impuestos, pero no habla exactamente de las formas de compensar estas rebajas de impuestos. Exacto. Y eso lo vamos a ver con toda seguridad en la discusión de presupuesto para el 2027, que se va a iniciar en octubre del próximo año. Eso respecto a la conversación respecto de Argentina. Ahora, respecto de la forma como el ministro Quirós está enfrentando las cosas, yo creo que ahí donde uno debería intentar, en la proximidad del inicio de la discusión en el Senado, crear condiciones para un cierto acuerdo. Oye, también ahí se nos quedó congelado. Un cierto acuerdo. Hay un problema ahí con la conexión. Conversando ahí en el análisis que hace Carlos Ominami en la comparación también con Argentina, y sobre todo la forma en que ha llevado a cabo justamente esta tremenda reforma económica el ministro Quirós. Ale. Bueno, hay experiencia comparada de que a bajar los impuestos, como hizo Estados Unidos, por ejemplo, fue el momento en que las empresas, en vez de reinvertir en Estados Unidos, se fueron al Asia. Sacaron la plata a invertir en Asia, y eso explica, entre otras cosas, en alguna medida, por supuesto, el auge asiático, chino en particular, pero no solamente chino. Y lo otro, a mí lo que me preocupa, porque no se ha introducido en el debate, es la automatización. Las empresas que se van a beneficiar son las grandes. Claro. Claramente, las pymes a lo más mantendrían las reglas del juego, pero las grandes empresas se están automatizando, por lo tanto no están generando empleo. Exacto. Están reduciendo el empleo. Vaya a distintos lugares y yo veo que hay cada vez menos gente y cada vez más máquinas,
donde uno se tiene que ya aprender. O sea, en el retail no hay atención al público. No, anda, y que además, alguien te vaya a vender algo. Exactamente. Y además todos los sistemas de trabajo hace que sea mucho más conveniente comprar desde la casa. Algo hay allí en estas materias de riesgos que hasta aquí no hemos evaluado y que creo que habría que ver qué tal. Y eso se lo vamos a preguntar. Lo tenemos de vuelta al ex ministro y ex senadora. Sí, se está reconectando para poder seguir ahondando sobre este tema que, como bien él decía, sí, pues bastante opaco. Sí, tanto los alcaldes, Ale, de oposición como de oficialismo están de acuerdo de que no hay compensaciones respecto a estos tremendos recortes, estas, digamos, no solo rebaja futura de los presupuestos, sino de lo que hay ahora y qué pasa con las situaciones comprometidas, no solo con las políticas públicas y, por supuesto, todo el tema social, sino de cómo funciona finalmente el Estado y nuestra sociedad. No hay... Si tú bajas, mira, sí es fácil, el balance. Si tú aprietas el mercado interno, las pymes van a tener problemas. Es sentido común. Y si los beneficios van solo para grandes empresas, las grandes empresas van a invertir en la medida que haya megaproyectos. Y en la minería, por ejemplo, hace muchos años que no se descubren nuevos yacimientos. No hay mucha prospección, no se está invirtiendo ahí. Una vez que se tienen las prospecciones y hay descubrimiento de yacimientos, viene la inversión. Pero eso no está pasando. En segundo lugar, el tema de los sectores exportadores, la baja. aunque mejoraran, sí, cosa que no está pasando. Serían desarrollos hacia afuera. Entonces ahí estamos realmente complicados. Bueno, sí, lamentablemente no pudimos seguir ahondando con el exministro de Economía, Carlos Ominami, pero nos dejó ahí muy buenas luces respecto a lo que es el análisis que él hace de la macroeconomía, de los datos del Banco Central, con el desempeño del primer trimestre del PIB, que cayó un 0,5%, y por supuesto el manejo del ministro Quirós. 8:16. Conectémonos con nuestra estación editorial. Vamos a hablar de nuestro país y el tema de la seguridad, porque ahí está incluso ya la oposición intentando articular una convocatoria a la ministra de Seguridad para que dé explicaciones en el Congreso exactamente cuál es su plan. Hasta ahora lo único concreto es que no hay plan. Y a pesar de que ha habido contradicciones en la versión de las autoridades de gobierno que me llaman la atención. Por ejemplo, la ministra Steiner dice que sí hay un plan de seguridad, una estrategia, y que por lo tanto hay incluso alineamientos claros, prioridades, pero viene el ministro del Interior y dice que obviamente no existe un plan estratégico formalizado. El ministro Claudio Alvarado lo admitió públicamente, el Ejecutivo aún no cuenta con un documento o un plan de seguridad estructurado, sino que hay pincelazos, hay algunos lineamientos. Declaración de intenciones. Exacto, donde se quiere actuar y se ha dado, dice, prioridad a lo operativo, pero lo operativo sin un diseño apunta a cosas que en la tele se ven bien, claro, y en las redes sociales, porque se ve movimiento, detención de personas, pero son el final de la cadena. Un diseño contra el crimen organizado parte por un estudio de una estrategia novedosa, distinta a lo que se ha intentado. Si quieres tener mejores resultados, no puedes seguir haciendo lo mismo. Y teniendo ese diseño, apuntar a los ejes del crimen organizado, que es el lavado de dinero. No hay otra alternativa. Y recuperación de territorio significa una policía especializada. No se ha especializado a la policía. Tampoco se han coordinado las instituciones de seguridad, que ha sido el eterno problema en Chile. Las instituciones policiales y judiciales no colaboran entre sí, no se intercambian información, se esconden las cartas porque todos quieren lucir por su cuenta y salvarse solos. Y así esto no funciona. Si siguen yendo a la calle a detener gente que está irregular y todo, no va a terminar el crimen organizado, que tiene perforado a muchas empresas, que tiene perforado el Estado, muchas de sus instituciones. Eso es lo que hay que abordar. Entonces es realmente inquietante que un gobierno que hizo de la seguridad, entre otros, sus caballitos de batalla, nos descubramos una vez más que hay juego de palabras, las metáforas, las hipérboles, donde se exagera, donde se cambia la realidad, se habla de una realidad figurada. Eso es fatal, porque pierde la confianza. Y segundo, con una soberbia, no invocan a todos los sectores. Una política de seguridad en Chile tiene que ser política de Estado, donde
todos estén matriculados, todos los actores, y no empezar a usarlo como un elemento de campaña permanente, porque ya ganaron la campaña electoral, ahora tienen que gobernar. Y aquí hay un problema de gestión y diseño. No hay un plan distinto para abordar y apuntar a las claves en el combate contra el crimen organizado. Cordero ha dicho que están haciendo exactamente lo mismo que presentó el gobierno del presidente Boric. Quiero sumar a lo que también señaló la subsecretaria de Prevención del Delito, que hizo una defensa a la ministra Steiner. Ella es Ana Quintana, que ya habíamos visto en una entrevista medio complicada, cuando de una manera un poquito soberbia, ¿no? Señaló que las y los ciudadanos deberíamos cuidarnos solitos prácticamente, que el Estado no podía ser nuestro padre o madre. Estoy parafraseando. Bueno, y en una actividad reciente, estoy viendo acá justamente la publicación de Clinic, Ana Quintana salió en defensa entonces de la ministra de Seguridad Pública. Y en una actividad que realizó junto a alcaldes, ella afirmó que no es que no exista un plan. Dice, esa afirmación que no existe no es tan efectiva. Yo diría, no tengo la fecha exacta, dijo la subsecretaria, porque no la recuerdo, pero la podría decir que a principios de abril hubo una citación del Senado a la ministra, y ahí la ministra dio a conocer a los senadores los ejes del plan. Y indicó, Ana Quintana, que la ministra se refería que en ese momento no llevó el documento físico, sino que el PowerPoint, que sabemos que no lo dejaron exhibir. Y al parecer lo que esperaban, dice la subsecretaria, los diputados y diputadas, era que se le entregara un librito anillado con el plan. Dice, el plan existe, solamente que se ha ido actualizando con la información actual, por ejemplo, estadísticas. Bueno, resulta que hay distinto a lo que tú acabas también de mencionar. Primero, la ministra dice una cosa y el ministro del Interior dice otra. Sí, y la subsecretaria, entonces, claro. Y la subsecretaria trata de arreglar la cosa diciendo cuestiones que ni ella se acuerda. O sea, no le entró a nadie, ni siquiera a la subsecretaria. Pues. Entonces, ¿qué es lo que están jugando? Yo creo que esto es tremendamente peligroso, por lo que el crimen organizado está muerto a la risa, entrando por todos lados, por la ingenuidad de las nuevas autoridades. Aquí falta un diseño. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Dónde se va a apuntar? No seguir haciendo más de lo mismo. Hay que convencerse de que el crimen organizado se combate por el lavado de dinero. Es lo que históricamente ha demostrado resultados en todas partes del mundo donde se ha hecho bien, por supuesto. Y eso, capacidad de gestionar el trabajo de las distintas instituciones policiales y de tribunales para actuar en conjunto, en forma armónica y potenciarse. Fíjese que el presidente Kast, su principal promesa fue crecer y combatir el crimen. Nadie le está pidiendo un libro, entre paréntesis, ni lindamente un anillado. Lindamente empastado. Claro, como dice un libro precioso. Claro, nadie le está pidiendo ni siquiera un anillado, si la ministra no entendió nada. Dijo que les voy a mandar un documento anillado. ¿Qué cambia eso en la inseguridad que está viviendo el país? Bueno, esto está causando problemas internos del gobierno desde hace más de un mes. Más de un mes que en los propios sectores de gobierno se están dando cuenta que la ministra no sabe en la que está metida, y se han intensificado las críticas internas. Hay diputados, hay senadores que están diciendo que hay un error impresentable, la falta de desprolijidad en la conducción de la cartera contra la ministra. Lo dijo Rodolfo Carter, senador, que había sido una de las figuras que se había pensado para ponerla en el cargo. Yo creo que no habría funcionado. Es muy distinto manejar un municipio que un país. Otro, el diputado Álvaro Carter, en fin, el alcalde de La Florida, todos ellos partidarios del gobierno, que no ven coordinación y que exigen una estrategia inteligente, distinta, para sorprender al crimen organizado. Entonces, esto más allá de las palabras que irrita, que te quieran engañar con frases rimbombantes, esas cuestiones está bien, ya se usan, no está bien, pero se usan en campaña. Pero cuando eso lo quieres hacer para gobernar, de verdad, esto va a ser catastrófico. En seguridad, el crimen organizado no perdona. Y cuando ellos además justamente se han vanagloriado, especialmente el presidente Kast, de que van a hacer las cosas bien, donde la gestión es fundamental. Vamos con nuestro compañero Gonzalo Espinosa, 8:24. La actualidad en contexto. Combinación Línea 1. Contexto. Gonzalo. Trae su informe anillado y en inglés.
Claro, sí, está el informe anillado. No está anillado. No, vengan aquí con hipérboles. Mentira, era una mentira, solo una mentira. Buenos días, compañero, ¿cómo estás? Buenos días. Estoy con un poquito de sueño. Ay, yo también. Sí, es que lo que pasa es que ayer me quedé viendo la NBA hasta tarde. ¿En serio? ¿Hasta qué hora? El básquetbol. Están en los playoffs, en las finales de conferencia. Y hay una serie entre San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder que va a ser histórica. Realmente te escucho histórica. Porque no sé nada de eso. O sea, yo en verdad no es el tema, no es el tema de conversación que quería traer. Es porque pero solo quería decirle a los amantes del deporte que si quieren ver un buen espectáculo deportivo, un nivel de competitividad inaudito, por favor sigan esa serie. Quedan al menos 3 partidos más porque juegan a 7. Wow. El mejor de 7. O sea, tienen que ganar 4 para avanzar. Y son en la noche nuestra. Sí, se empiezan como tipo 8:30 y duran bastante porque entre los tiempos fuera y los tiros libres, ahí los partidos duran como cerca de 2 horas y ayer se fueron a 2 prórrogas seguidas, que era algo que no ocurría desde 1970 en la liga, así que en verdad no. Presenciaste un hito. No, ya. un hito, está perdonado. Un hito. Ya está perdonado. Pero al menos tengo mucha motivación, como pueden ver. Como siempre. Jugar a Colo-Colo yo lo vería, pero no juega. No juega ahí pero hay equipo de básquetbol de Colo-Colo. Sí, pero vamos con la combinación. Ya, vamos. Hay un artículo que leí que está bastante interesante de un analista político que ha trabajado en The Atlantic y también en The New York Times. Es un columnista que es parte del equipo de The New York Times que se llama Ross Douthat, que escribió un artículo que se llama La crisis en Occidente no es sobre quién gobierna, sino de que nadie puede gobernar. Así se llama este artículo, que él pone esta tesis sobre la mesa de que es cada vez más difícil gobernar de forma estable. Y a mí me llamó la atención porque es algo que también estamos viviendo nosotros acá en nuestro país, entonces tal vez podemos buscar algunos paralelismos. Él dice que el iliberalismo, que es, digamos, el fenómeno que se ha desatado en las últimas décadas en Europa, no desaparece. Autoritarismo, digámoslo. Claro, no desaparece aunque pierdan los populistas, citando la derrota que sufrió Viktor Orbán en Hungría, que él es un símbolo de este movimiento. Y él dice que el problema no es una ideología específica, sino un contexto político mucho más caótico y difícil de controlar. Pone como ejemplo el Reino Unido, que eso ha sido bastante interesante porque en el Reino Unido había una dinámica bipartidista que se ha ido rompiendo en los últimos años. Y de hecho, bueno, a propósito de todo esto del Brexit, se formó un partido que ahora se llama Reform UK, que es liderado por una persona que se llama Nigel Farage. Y ese movimiento ha seguido creciendo y lo que ha generado es que se fragmente el sistema político, ya no hay mayorías claras, han aumentado los nacionalismos regionales y han crecido las tensiones étnicas y religiosas debido a el fenómeno migratorio y también una discusión política que gira cada vez más en torno a las identidades y los conflictos culturales. ¿Qué es lo que está causando esta crisis según el autor? Dice que el envejecimiento y la baja natalidad genera, digamos, problemas en la sociedad que no han podido ser resueltos y que se ha compensado a través de la inmigración masiva. Entonces, los países están ocupando la inmigración para compensar la baja natalidad y esto genera tensiones en términos culturales, religiosos, raciales y también de clase. Y otro elemento fundamental vendría a ser el Internet, que el Internet tiene una forma de plantear el debate público que destruye rápidamente la confianza en los líderes, vuelve más difícil mantener los consensos y genera pesimismo y sensación de caos permanente. Y él dice que esto podría empeorar con el uso de la inteligencia artificial. En el artículo también critica tanto a la derecha como a la izquierda. Dice que la izquierda liberal está enfrascada en derrotar a los intelectuales conservadores o populistas y piensa que si gana esa batalla, el sistema debería volver a funcionar normalmente. Y a la derecha la critica porque, bueno, la derecha está, digamos, dedicada a combatir las políticas que ellos llaman woke o también combatir a las universidades progresistas. Pero él dice que esto no arregla los problemas estructurales y también propone una solución. Dice que lo que es necesario ahora, más que nunca, es reformar los sistemas de pensiones para favorecer más a los jóvenes que a los adultos mayores.
que igual es algo bastante polémico, pero que también tiene lógica en la medida en que uno identifica que hay un problema de trabajo en la juventud. También dice que hay que crear políticas migratorias estables, reconstruir los consensos duraderos, que es algo que hemos conversado acá en Línea 1, que por ejemplo en Chile eso no existe, y también tratar de tener una visión moral compartida en la sociedad sin caer en el sectarismo. Así que esa es principalmente la tesis de la crisis de gobernabilidad que se vive en Occidente, causada por los cambios demográficos, tecnológicos y culturales que cambian de partido cada tanto tiempo, pero que finalmente no logran resolver el problema en el que estamos. ¿Cómo se llama el periodista o columnista? Se llama Ross Douthat. Vamos a buscarlo. Buenísimo, súper interesante el análisis. ¿Y esto lo escribió en el New York Times The o New en York Atlantic? Times, sí, ya. The New York Times. Súper bien. Gracias, compañero, porque nos hace también pensar y buscar soluciones viendo los paralelismos, ¿no? Las semejanzas, pero también, por supuesto, las diferencias. Mira qué ordenado, 8:30. ¿Vamos a una pausa? Vamos a una pausa. Línea 1. Una breve pausa y volvemos con las claves de la jornada. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio Usach y en el 50.2 de la televisión digital abierta. En Radio Usach siempre estamos leyendo a Chile y al mundo. Con las noticias analizamos entre líneas las intenciones políticas y sociales de la información. Pero es en los libros donde profundizamos el arte de leer. Súmate a nuestra frecuencia literaria. Un espacio donde conversamos con autoras y autores consagrados y emergentes sobre las novedades de todos los géneros, formatos y estilos. Novelas, ensayos, poesía, historia. Publicaciones de editoriales independientes y masivas. Nada se nos escapa en frecuencia literaria, porque compartir lecturas es compartir mundos. Sintoniza con nuestra frecuencia literaria cada martes y jueves a las 16 horas por la 94.5. También nos encuentras en el canal de YouTube de Radio Usach y como frecuencia literaria en Spotify. Radio Usach presenta Desde Nuestra Tierra. Cada sábado y domingo desde las 8 de la mañana, 2 horas de música con una selección de nuestro folclore. Una invitación a disfrutar las creaciones de las y los artistas y agrupaciones que cultivan el patrimonio musical de Chile. Desde Nuestra Tierra, la música que nace aquí y la escuchas en Radio Usach. La música chilena se respira, se conversa y nos hace vibrar en la 94.5 todos los jueves a las 5 de la tarde. En Al Día con la Música conoce más del proceso creativo de las y los artistas de nuestro país y sus próximos movimientos. Te invitamos a disfrutar de nuevas armonías, acordes y ritmos en la 94.5. Radio Usach, nuevas voces, nuevas formas de escuchar. Te seguimos acompañando en Línea 1. Vamos a conversar. 8:33, perdónale. Sí, de Bolivia. Sí. La situación en Bolivia, no les voy a decir lo grave que está. Se ha ido acumulando una presión, un clima de violencia en medio de bloqueos, protestas, por beneficios que algunos sectores estiman que han perdido, beneficios sobre todo en materia de los combustibles. Y estas movilizaciones se han atribuido a un fin político y a un liderazgo, digamos, medio
subterráneo de Evo Morales. Así es. Otros dicen que son bastante espontáneas, en rigor, y que no tienen conducción, lo que sería aún más grave porque no tienes con quién negociar. A pesar de que en momentos la autoridad con algunos líderes han logrado establecer alguna conversación, no ha tenido ningún efecto. La fuerza pública no ha logrado entrar a controlar y parece que la situación se produce particularmente en la capital, en La Paz, y en algunos otros centros urbanos. Hay puntos. Exactamente. En efecto, de esto vamos a conversar con nuestro invitado. Exactamente, que está ahora en Colombia por las próximas elecciones, pero él es Eduardo Silva, gerente ejecutivo de La Razón Digital, que es un medio importantísimo de Bolivia y que ya estamos viendo justamente ahí en pantalla. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Eduardo, por acompañarnos ahora desde Colombia para hablar de lo que está sucediendo en tu país que nos tiene muy preocupados. Buenos días. Hola, buenos días a colega. todos. ¿Qué tal, colegas? ¿Cómo están? Pues Muy acá bien, estamos por acá. en la bella Cartagena, pero no por las elecciones. Ah, no, por Bueno, No, es un foro de la CAF sobre periodismo. perfecto, muy perfecto. con Gavito quizá. Oiga, Eduardo, entrando a materia, porque acá en Chile hay una creciente preocupación. El cuadro en Bolivia se ve unas marchas cuyo objetivo, cuya gatillante no sabemos, ni lo uno ni lo otro. Y además se habla de la figura de Evo Morales digitando, otros dicen que no, que esto es algo espontáneo. ¿Qué es exactamente lo que está pasando? ¿Cómo lo ve usted estando ahí en sitio, diciendo boliviano y periodista, en fin? Bueno, es una mezcla de factores, ¿no? En realidad lo que estamos viendo no es precisamente una lucha del gobierno contra Evo Morales. Lo que estamos viendo y presenciando es una pugna entre el Estado corporatizado, entendiéndose este Estado como un Estado penetrado por las organizaciones sociales dentro del poder, y un Estado ciudadano que busca tener una democracia moderna como en otros países. Ese es el conflicto y ese es el clivaje actual, y es algo que este país no ha logrado resolver en los últimos 20 años. Esta es una herencia justamente de los 20 años de ejercicio del poder del MAS, en el que las organizaciones sociales han tenido cuotas de poder, prebendas, mucha corrupción, etcétera, y no está pudiendo el nuevo Estado que quiere construir Rodrigo Paz sacudirse de toda esa herencia del corporativismo social que tiene este país. En los hechos, sí hay una injerencia evidente de Evo Morales, pero él no tiene la capacidad de movilizar todo lo que se está movilizando hoy en día. Esto nos refleja simplemente, o muy claramente, que hay una gran mayoría boliviana que votó por Rodrigo Paz, que se siente defraudada, ¿no? Que se siente no representada, porque entiende que el gobierno de Rodrigo Paz está gobernando para las élites y con muchos decretos, porque no tiene la capacidad hasta ahora de generar alianzas legislativas para poder hacer las aprobaciones de las leyes estructurales que él tanto anunció: hidrocarburos, energía, inversiones, reforma fiscal, reforma de impuestos. Entonces, ese es más o menos el panorama en resumidas cuentas, estimados colegas. Eduardo, también importante ver el estado del arte actual, ¿no? Cuando vemos justamente en La Razón que los bancos suspendieron los servicios en el centro de La Paz y El Alto, y situaciones que parecieran, digamos, muy prosaicas, muy domésticas, pero son sumamente importantes. Se suspendieron los desayunos escolares debido a los conflictos. La OEA está analizando la situación política de Bolivia por crisis y bloqueo. Estoy viendo ahí el portal de ustedes. Los choferes del Alto van al paro indefinido con los bloqueos. Cuéntanos de la situación. ¿Se está agudizando? ¿Se está manteniendo en esto ya tercera semana? ¿O hay algunos, digamos, lugares donde se ha liberado un poquito la tensión de ciertos nudos que vimos? Y corrígeme si son ya 4 personas las fallecidas indirectamente también por esta situación de bloqueo. El epicentro de la conflictividad es La Paz y El Alto, evidentemente, ¿no? El resto de los departamentos están relativamente tranquilos, aunque hoy ya se supo que en Santa Cruz, que es el polo industrial y de negocios de Bolivia, amaneció ya con algunos bloqueos en la zona norte, que es la zona más productora y más dinámica, que ahí es donde se produce la soya. El resto del país pareciera que está más o menos en relativa calma. Sobre la cantidad de muertos,
Siempre es una estadística que no es del todo verificable, pero sí, evidentemente, oficialmente se conoce que son 4. Yo creo que la conflictividad está in crescendo y se esperaba hasta ayer un anuncio oficial del gobierno de declarar el estado de excepción, que necesita también el aval de la Asamblea Legislativa. Este es un pedido que viene también ya desde los sectores cívicos de Santa Cruz, desde el sector empresarial, que está siendo muy golpeado en este conflicto, y por supuesto también de la sociedad civil paceña. Rodrigo Paz creo que está evaluando muy lentamente si conviene o no conviene a su gobierno en términos políticos declarar un estado de excepción, pero se ve que la situación está ya fuera de control. Se esperaba que para el fin de semana, producto de los últimos acuerdos que él tuvo con mineros, con maestros, etcétera, tuvieran desinflado el problema, pero fue todo lo contrario. Intentaron hacer un operativo de desbloqueo con militares y policías en coordinación. Resultó temporalmente, pero otra vez volvieron todos a bloquear los puntos neurálgicos de la ciudad de La Paz y el Alto. Y la situación está lejos de tranquilizarse y está lejos de retornar a la normalidad. Y como mencioné antes, el estado de excepción pareciera ser una de las soluciones finales que debiera adoptar el gobierno, pero el cálculo político creo que está prevaleciendo antes que la determinación de hacerlo. Sí, ahí hay un dilema, ¿no?, complejo, porque son caminos que a veces no tienen retorno. Declarar un estado de emergencia, movilizar y que no resulte, no logren restablecer el orden, la verdad que deja al gobierno muy debilitado como para intentar el otro camino, que es buscar un diálogo, porque si lo que se está cuestionando, que el presidente Paz está gobernando para los más pudientes y está eludiendo las vías legislativas, los espacios de acuerdo y consenso, quizás sería mejor eso, intentarlo, dar señales pero reales, concretas, que apostar a extremar la situación. Sí, mira, Rodrigo Paz ganó con el 54%, lo cual significa 3.35 millones de votos, y se cree que más o menos 2/3 de esos votos son votos prestados, ¿no? Es gente que votó por el mal menor, no precisamente por una propuesta electoral de Rodrigo Paz, sino como una alternativa a un candidato de extrema derecha que era Tito Quiroga, y por un desencanto respecto de lo que el MAS representaba en ese momento en las elecciones. Entonces, ese voto que Rodrigo Paz y su compañero de fórmula, vicepresidente con el que ni siquiera se hablan, les generó la victoria, es un voto ahora de gente que está completamente desilusionada y está buscando un nuevo liderazgo que los represente, ¿no? Ya se han dado cuenta o están entendiendo que se equivocaron en el voto, ¿no? Creo yo que eso es lo que están pensando ahora. Y eso, por supuesto, le genera una franca debilidad en las bases sociales que se creía que él tenía al momento de tener la victoria electoral. De lo netamente político, vamos a lo netamente económico. Eduardo Silva, gerente ejecutivo de La Razón Digital, diario importantísimo de Bolivia, que ahora está en Cartagena de Indias, Colombia. Hablemos de los datos macroeconómicos, de la inflación, los dígitos ya que alcanza, acumulada, tengo entendido, más del 20%, la escasez de dólares, por supuesto, desabastecimiento de combustible y justamente el shock de combustible y cómo se vio agravado también por la crisis del Estrecho de Hormuz y la guerra que le ha hecho Estados Unidos e Israel a Irán. Sí, no es todo malo lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Se han dado señales positivas en términos de la economía. Se ha logrado estabilizar la economía, se ha logrado bajar la cotización del dólar, se ha logrado quitar la subvención a los combustibles y eso son logros innegables de este gobierno. La inflación aparentemente, bueno, debido a lo que está pasando ahora, aumentará en algún porcentaje y la subvención de los combustibles
sí va a volver. De hecho, ya estamos en un esquema de subvención porque la guerra en Irán ha hecho que los precios en todo el mundo de los combustibles suban. Pero ese sí fue un logro de Rodrigo Paz, que se plasmó en el decreto 5503, que también lo tuvo que derogar, pero se quedó esa partecita, porque justamente intentó poner muchas reformas en un solo decreto, un decreto ómnibus, que iba a ser el decreto más importante de las últimas 4 décadas en este país, pero no lo hicieron bien, no lo socializaron, hubo muchos errores dentro de ese decreto y tuvo que dar un paso atrás. Y eso es lo que muestra justamente la debilidad que tiene actualmente el gobierno. Quiere sacar una norma, se encuentra con una presión social en las calles, retrocede, etcétera. Pero en términos de la economía, comenzó bien. Esto que está pasando ahora va a ser un golpe para la inflación, pero se espera que todo vuelva a la normalidad, a la relativa normalidad, una vez que este conflicto termine. Eso no quita que va a tener una presión muy fuerte el Tesoro de la Nación por la subvención que va a tener que continuar, y la subvención en este país significa contrabando de combustibles y más dólares, ¿no? En un contexto en el que el gobierno no ha logrado tener un flujo efectivo de divisas dentro de la economía. Hace poco hizo una emisión de $1.000 millones de dólares a una tasa súper alta, que le va a ayudar un poco, ¿no? Pero no sabemos todavía hasta cuándo. El ministro de Economía dijo que la tendencia de la cotización del dólar es a la baja y se está viendo en las últimas semanas, pese a los conflictos, que la cotización referencial que le llama el gobierno al promedio de la cotización en respecto de las compras que hacen los bancos, al Banco Central, está cayendo, ¿no? Antes del conflicto estábamos en 10.40 y poco, y ahora estamos en 10.16, antes del conflicto estaba en 9.16 y la tendencia sigue cayendo. Eso es una buena noticia en medio de todo este problema. En este cuadro, en este escenario que estamos observando, Eduardo, la posibilidad de un escalamiento, hay sectores que están pidiendo la renuncia del presidente. ¿Puede llegar a ese extremo o sectores de derecha están disponibles a ser más pragmáticas y menos dogmáticas y entender que a la hora de la negociación hay que hacer concesiones, y a su vez sectores de la izquierda que tampoco caigan en los dogmas ideológicos y se den cuenta de la magnitud de lo que está en juego y quieran estabilizar el sistema? Porque lo que estamos viendo son los grupos que quieren desestabilizar. Pero ¿por dónde ve usted una salida posible? Mira, es una situación tremendamente compleja porque no hay cómo negociar con un sector que no tiene nada sobre la mesa más que la renuncia, ¿no es cierto? Y eso no es negociable. Yo no creo que el gobierno vaya a caer, la verdad que no, porque de su lado, se puede entender así la situación, está la sociedad civil en general, el sector empresarial, que no quieren que este gobierno caiga, ¿no? Porque sería realmente catastrófico. La única salida, creo yo, es que Rodrigo Paz haga una nueva lectura política de lo que está aconteciendo en el país y se dé cuenta que este país ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años, para bien y para mal, en el sentido de que tiene que cogobernar con todos estos sectores sociales, no dándoles ministerios, por supuesto, pero tiene que encontrar alguna fórmula de incluirlos dentro del poder, incluirlos y que se sientan representados e incluidos en el manejo y en los destinos de este país. Ayer yo veía una entrevista de un campesino que no responde a Evo Morales, que es un campesino X, digamos, en el altiplano, que decía: en la época republicana nosotros éramos esclavos, en la época colonial nosotros éramos esclavos, en la época del MAS logramos derechos que nos los están quitando. Y esa persona no representa al MAS, no era un político masista, era un ciudadano del campo que siente que todas las cosas buenas que logró el MAS en el pasado están desapareciendo, y eso refleja justamente que toda esta gran masa social que a priori votó por Rodrigo Paz no se siente representada. Entonces, la solución, creo yo, va por recomponer su lectura política, recomponer su gabinete, que está ya bastante claro que muchos ministros no dan la talla con el desafío político,
y constituir un nuevo equipo de colaboradores que le ayuden a entender cómo pueden trazar una nueva ruta de gobierno para que todos los sectores del país se sientan involucrados y que sientan que están tomando las decisiones en conjunto. Eduardo. Al inicio, permíteme esta última reflexión, el conflicto se desató con la aprobación o el intento de aprobación de la ley 1720, que es la reconversión de las propiedades medianas agrícolas a pequeñas a medianas para que puedan obtener crédito. Era una ley innecesaria en ese momento. Habían cosas más importantes que enfrentar. Y lo hizo sin socializar, sin generar consensos. El tema de la tierra en Bolivia es tremendamente sensible y toca a un sector altamente conservador también. Tierras ancestrales, además. Correcto. Y después Rodrigo Paz dice, sí, ahora vamos a construir una ley con consenso con todos los sectores. Por Dios, ¿por qué no lo hizo antes? Exacto. Eso muestra una falta de experiencia política, porque tiene un entorno de colaboradores que están mostrando que no tienen esa expertise política para decirle, señor presidente, usted se está equivocando, vamos por este camino, dejemos esta ley un poquito para matar. Mira, si ha pasado esto con esta ley, que era accesoria en el contexto de las reformas, ¿qué va a pasar con la ley de hidrocarburos, por ejemplo, la ley de minería, que son las más complejas y más difíciles de aprobar? Tiene que haber un proceso de socialización ex ante y no ex post, ¿no? Como ha pasado con esta ley, que al final, igual que el anterior decreto, lo tuvo que derogar y eso muestra la debilidad, falta de planificación, falta de experiencia política, en fin, una serie de cosas. Eduardo, déjame preguntarte para finalizar y agradecer, por supuesto, el contacto que nos realizas en esta ocasión desde Colombia. Sé que el tema boliviano hoy es interno, muy preocupante y no es el centro lo que te voy a preguntar, pero no puedo dejar de hacerlo. La relación de Bolivia en la dirección de Rodrigo Paz con Chile, ¿es realmente un cambio respecto a lo que veíamos con Evo Morales o con otras administraciones, pensando además en José Antonio Kast? Porque desde acá ha dicho el canciller y en general también las autoridades chilenas que están en muy buenas relaciones y sobre todo pensando también en el tema del fronterizo, crimen organizado y otras situaciones que nos competen por compartir este territorio. ¿Están tan buenas como señalan desde acá? Sí, sin duda alguna. Sí, hay un logro más que el gobierno de Rodrigo Paz puede anotarse muy acertadamente, es la reconfiguración de las relaciones internacionales del país. Y hay muchas muestras de eso, ¿no? El encuentro de los cancilleres en Tambo Quemado, por ejemplo, fue una muestra de la buena voluntad que tienen ambos países, en especial Chile, de reconducir un poco la relación, siempre basada en las relaciones comerciales y de otro tipo. Por supuesto, hay un tema espinoso ahí, que es el tema del mar, y entendemos que va a ser un problema que se tendrá que enfrentar cuando podamos restablecer formalmente la relación con un embajador, etcétera. Pero creo yo que va por muy buen camino esa nueva relación con el país. Buena noticia para terminar, Eduardo. Bueno, un abrazo, disfrute Colombia y después vamos a molestarlo nuevamente cuando esté de regreso en Bolivia a ver si las cosas se estabilizan. Siempre Bolivia marca mucho el tono de Sudamérica. Cuando hay inestabilidad en Bolivia o cuando hay estabilidad, de alguna manera rebota en el entorno. Bueno, un abrazo muy fraterno, ¿eh? Gracias, Eduardo Silva. Otro. Chao. Un abrazo a ustedes. Gracias. De La Razón Digital. ¿Te percataste de la similitud de lo que está pasando? Sí, totalmente. Pero sí, yo me sonreía por dentro. Pero o sea, sonríe, no, bueno, pero digamos, para no llorar, digamos, no llorar. ¿Qué querés que te diga? Porque yo veía cómo el desastre en Bolivia es de conducción política y es calcado lo que está haciendo Milei, calcado lo que está haciendo Kast, en contextos tan distintos, no leer la realidad de cada país. ¿Cómo le vas a quitar a los indígenas? No sociabilizar los temas, llegar y tirarlos, bueno, en fin. Bueno, vamos a seguir con la última parte, 8:53. En línea 1, la última recarga informativa. Gonzalo, denos una buena noticia. Cerremos bien.
La OMS reporta 130 muertos por ébola en África y declaran emergencia continental. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, reconoció que la magnitud y rapidez con que se propaga el brote de ébola en la República Democrática del Congo es alarmante, con más de 500 casos sospechosos y 130 muertes que también se cree vinculadas a la transmisión del virus. La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, destacó esta mañana el tercer operativo que se desarrolla en la comunidad de Temucuicui, en Ercilla, en la región de la Araucanía. A través de su cuenta de X, la secretaria de Estado expresó que en una operación coordinada nuevamente se ingresó a Temucuicui, donde fueron detenidas 2 personas con órdenes pendientes. Gran labor de la PDI, Carabineros, el Ejército y el Ministerio Público recuperando el control del territorio. Y el chileno detenido por racismo en Brasil publica carta de disculpas. No era yo, mi mente estaba en un estado alterado. Germán Naranjo Landini fue aprendido luego de proferir insultos de tipo racista y homófobos al interior de un vuelo LATAM que tenía por destino a Alemania. El chileno arriesga penas que podrían ir de los 2 a 5 años de cárcel, condena que podría cumplir en primera instancia en Brasil. Son las 8:54. En línea 1, los temas que marcarán la jornada. Muy bien. A las 10 de la mañana en Valparaíso, la Cámara discute el proyecto de reconstrucción nacional o llamado Mega Reforma. Bueno, yo le voy a decir que estaba revisando aquí todas las noticias, puras reuniones nomás y cosas que no van a... Mire, a las 3 de la tarde el presidente Kast va a participar en el lanzamiento de la coalición de ciudades por la inteligencia artificial. Esto es una iniciativa que se impulsa junto al BID, que pone la plata, y el Ministerio de Ciencia. Si no hay plata, ¿de qué están hablando? No, es que el tema de las tecnologías sí les interesa. Hipérbole, agrandar el discurso cuando no hay voluntad ni decisión detrás. No son metáforas. No son metáforas. Y a las 4 de la tarde el Senado vota el articulado del proyecto de escuelas protegidas, tras ser aprobado en general por la Cámara Alta. ¿Vamos con los resultados de la pregunta del día? ¿Sí? Te escuchamos, vamos. Los parlamentarios de oposición anuncian interpelación a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, para pedir explicaciones por el plan de seguridad. Le preguntamos a nuestro público en nuestras redes sociales qué le parece. Un 0% nadie votó porque es un show mediático. Impresionante. ¿Sí? 26% dice que es una fiscalización necesaria y el 74% dice que ha hecho mal su trabajo. Así nomás, corta. No se lo mandamos a decir con nadie. Ya, nos despedimos con solo 5 grados, un poquito más, 74% de humedad, esperando 25 para esta jornada. Y cuando faltan 4 minutos para las 9 nos despedimos dejando hecha la invitación a Rodrigo Alcaíno. Ya toca la batería, yo toco el pandero. ¿Va a seguir viendo básquetbol? Sí, o sea, no. Hoy día juega New York Knicks con Cleveland Cavaliers. ¿Cuál es tu? No, yo creo que gane San Antonio Spurs, que van en la otra conferencia. Ahí les explico otro día. Ya, gracias. Es otra liga. No, es la misma. ¿Y cómo otra conferencia? Ya, que están en finales de conferencia oeste y este. El este. Y después se enfrentan con este. Este con este sale este otro. Ya, listo. Muchas gracias. Chao, hasta mañana. Linda jornada. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en línea 1.